Hola, ¿qué tal a todos? Les envío un cordial saludo para todos aquellos que en estos momentos estén viendo este canal. Y bueno, esta es la continuación de una pequeña introducción que hice hace tiempo, eh, bueno, hace 8 días. Normalmente voy a procurar hacer contenido cada 8 días porque pues se requiere también tiempo para preparar material, también para poder estudiar un poco más. Entonces, pues por eso voy a tomarme como este tiempito de 8 días. Bueno, hoy vamos a entrar en materia. La consulta era, mm, ¿es Dios el resultado de nuestra imaginación? Espérame un segundo, pues está sonando una cancioncita ahí de fondo. Bueno, pues así entre paréntesis, es una cancioncita así toda relajante. Bueno, entonces, nuevamente pues les doy la bienvenida. Hoy vamos a tomar la parte uno de ¿Es Dios el resultado de la imaginación? Entonces hoy vamos a empezar a analizar la lectura de la introducción de la vez pasada. Entonces, pues vamos a empezar nuevamente a retomar esta lectura como para entrar en contexto con aquellas personas que no han visto la introducción. Entonces, empecemos con esta lectura. Eso está en Juan 20, desde el 19 en adelante. En estos momentos estoy apoyado con la versión de la Reina Valera. Entonces, esta lectura empieza así. Dice, cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, voy a hacer un paréntesis acá. Recuerdan que en la introducción, que la vimos la vez pasada, yo dije que tomáramos eh, muy presente este concepto, o más bien lo que allí nos narra el texto de que las puertas están cerradas. Hoy vamos a mirar eh, qué se puede ver allí, qué nos va a decir la escritura en cuanto a esto. Entonces dice, retomo la lectura, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, a las personas, bueno, acá no está, a los que les remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban dentro, y con ellos Tomás. Ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús nuevamente, estando las puertas cerradas, nuevamente, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, entonces vamos a mirar. Esta fue la lectura que tuvimos mmm, la vez pasada. No sé, los que estuvieron viendo el canal, no sé si tuvieron la oportunidad de repasar esta lectura y ver allí que encontraban. Sin embargo, pues vamos a desglosarla en el día de hoy. Bueno, permítame un momento por acá. Aquí vamos a mirar qué podemos desglosar de esa lectura.
Entonces tenemos dos apariciones del Señor Jesucristo, dos apariciones, y en esas dos apariciones coincidían dos, bueno, coincidían como dos cosas que se presentaban allí, que las puertas estaban cerradas. Entonces la primera aparición que tuvo Jesús, vamos a mirar acá, dice que se hallaban las puertas cerradas. Eso está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Y nos dice que esas puertas estaban cerradas por miedo. Detengámonos un momentico acá. ¿Cómo, cómo podemos nosotros interiorizar esto para la iglesia? Si nosotros vamos a mirar, a reflexionar en esa época, los discípulos tenían las puertas cerradas por temor a los judíos, por temor a ser apedreados, porque recordemos que en la crucifixión del Señor Jesucristo, Él era crucificado como un blasfemo. Eso fue lo que pasó en el concilio del Sanedrín, esa fue la acusación más grave. Entonces, como el Señor Jesucristo había sido condenado por blasfemia, eso también podía recaer sobre sus discípulos. Pero hoy en día, ¿a qué tenemos las puertas cerradas? ¿A qué tenemos? Me incluyo como iglesia, porque este es un mensaje para la iglesia. ¿A qué le estamos cerrando las puertas? ¿Y por miedo a qué? Esa es una pregunta que deberíamos de interiorizar y reflexionar sobre esto. Bueno, yo tengo mm, algunas, algunas razones por las cuales eh, la iglesia, hablo de la iglesia no como una denominación, sino la iglesia como persona, como individuos, como los que somos tú y yo. Creo que tenemos las puertas cerradas a las tinieblas. Algunos dirán, John, chévere, mejor, mejor, porque es que nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas. Pero si yo les dijera que la luz vence a las tinieblas, eso está escrito. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Entonces, ¿por qué cerrar nuestras puertas a las tinieblas? ¿Por qué no por qué no resplandecer, corrijo, con la luz que el Señor Jesucristo ha dejado en cada uno de nosotros en un mundo que en estos momentos está en tinieblas? Está en tinieblas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Me lo repito a mí. Estamos cerrando las puertas del corazón a nuestro prójimo por miedo. Esa es la primera parte. ¿Por miedo a qué? Al rechazo, por miedo a la burla, por miedo al juicio del hombre más que el de Dios. Eso es algo que debería de relacionarlo en nuestro corazón e interiorizarlo. Entonces, cuando hay miedo, este miedo es paralizante. Es un miedo que no deja avanzar a la iglesia, que nos tienen estáticos. Miedo al coronavirus también, miedo a las malas noticias, porque este mundo está sumergido en eso, en las malas noticias. No es nada bueno, no es nada bueno. Personalmente yo admiro a Dios no solamente como creyente, sino porque es que en Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo. Y uno dice, pero en este mundo, ¿qué hay que amar? Todo es una máscara, una falacia, pareciera. Pero nosotros, como iglesia, somos llamados a ser el megáfono de Dios. Eh, para algunas personas, Dios es una invención. Dios es la creación de la imaginación de personas muy creativas, pero a veces pienso que se limita en algunas.
personas en algunos campos de la sociedad se limita este concepto en que Dios es un solo producto de la imaginación, porque no vivimos, me incluyo, no vivimos de acuerdo a, a exaltar el nombre de Dios por miedo, por miedo. Y esto me lo repito 10.000 veces. Bien, pasemos al segundo punto. El Señor Jesucristo aparece en medio de ellos para traer consuelo. Claro. Entonces venimos hablando de que allí sus discípulos estaban paralizados, estaban estáticos, asombrados de que aquella persona que resucitó a Lázaro, que dio vista a los ciegos, sencillamente hubiera muerto. Y Jesús aparece para demostrar, por medio de la resurrección, que ha venido también a consolar. Y no solamente a consolar, sino que más adelante promete otro consolador. Eso lo dice plenamente allí. Y aquí pues los invito a buscar Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18, porque lo vamos a analizar. Permítame un momentico. 4:18. 4:18. Primera de Juan 4:18. Perdón. Bueno, mientras que van reflexionando allí. Listo, 4:18. Listo. Dice, lo opuesto al miedo, al temor, no es la valentía. Recordarán ustedes que en Jeremías 9:24, 9:23, 24 dice, y si no lo recuerdan, lo pueden buscar, nuevamente lo repito, Jeremías 9:23, 24, dice que no se alabe el hombre, dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, lo pueden revisar allí. Entonces, lo opuesto al miedo, lo opuesto al temor, no es la valentía, no es que, yo soy fuerte, fuerte, yo soy fuerte, yo puedo, yo soy capaz. Muchas veces esto ayuda a alimentar el ego, muchas veces esto ayuda a desligarnos, a desunirnos de la dependencia de Dios. Y por ende, pues vamos a reflejar eso, que somos independientes de Dios y de esa manera también pues vamos a negar la existencia de Dios con nuestro comportamiento. Bien, miremos entonces lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Bueno, acá, antes de eso, continúo con el pensamiento. Lo opuesto al miedo, al temor, no es la valentía, es el amor. Y allí en su aparición, les reafirma en el amor, mostrando su propio sacrificio como ejemplo. ¿En dónde me baso de que lo opuesto al miedo no es la valentía? ¿Es el amor? Porque lo dice la misma escritura. Y miremos lo que dice allí, en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto sí sería bueno de que pues cada uno de ustedes pudiera analizar mucho más este texto y pudiera corroborar allí que cuando hay miedo es porque la persona no ha experimentado el perfecto amor que proviene de Dios. Si usted experimenta el perfecto amor, esto en su corazón, ¿qué produce? ¿Qué produce cuando usted tiene amor y cuando sabe que alguien le ama? ¿Eso qué produce en su corazón? Pensemos eso. Listo, continuemos. Entonces tenemos esta primera parte donde Jesús aparece a sus discípulos, aparece con las puertas cerradas. Tenemos como la primera razón, estaban las puertas cerradas por miedo.
Ahora miremos la segunda aparición que también le hace a sus discípulos. Aquí no estaba Tomás. No sabemos por qué Tomás está ausente en este momento, pero podemos deducir de que tenía que disponerse de esta manera, como todo en las escrituras, tenía que disponerse así. Entonces Jesús aparece a sus discípulos, Jesús aparece ahora a Tomás. Entonces, como lo veníamos hablando, el versículo 26 menciona un hecho similar al versículo 19, puertas cerradas. Esta vez no había miedo. La convicción, la fe de los discípulos estaba segmentada en la primera aparición del Señor Jesús. Ahí lo dice. Aún la puerta sigue cerrada. En una había miedo, pero había uno de ellos de que no tenía miedo, tenía incredulidad. La segunda aparición de Jesús en sus discípulos es confirmar la fe, poniendo como cimiento, como base, la identidad misma de Cristo revelada a su iglesia. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que conocer la identidad de Cristo es el cimiento de la iglesia y es lo que debería de reafirmar mi fe? Bueno, miremos un momentico esta parte. Un segundito. Es que quiero mostrarles algo dentro de ese capítulo para reafirmar eso. Eso está por acá. Bueno. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar en detalle ciertas cositas. Entonces, las puertas estaban cerradas por miedo. Permítame que sea como tan reiterativo en esto. Estaban cerradas por miedo en esto. Y Jesús eh, les dice y les muestra las manos a sus discípulos. Dice que ellos se regocijan viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros y miren lo siguiente. Como me envió el Padre, ¿a qué lo envió? Aquí viene una pregunta. Dios, ¿por qué envió a su Hijo? Mire esto, ¿por qué digo, o por qué más bien la Escritura está realzando de que aquí en la primera aparición del Señor Jesucristo apareció para reafirmar el amor en medio de sus discípulos que tenían miedo? Ya vimos la primera, ya vimos que lo opuesto al temor no es la valentía, es el mismo amor. El perfecto amor echa fuera, ya lo dijeron ustedes, echa fuera todo temor. Cuando nosotros miramos este hilo conductor que está haciendo este versículo, aquí nuevamente nos está mostrando el propósito de Cristo en su aparición y es más, eh, la comisión, el mandato y la recomendación que Cristo le hace a sus discípulos, que está basado en el mismo amor. Entonces dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, dejémoslo quieto. ¿Por qué lo envía al Padre? ¿A qué lo envía? Pues tendríamos que mirar nuevamente Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo pueden corroborar en Juan capítulo 3, versículo 16, 3:16, está ahí. Si me equivoqué, por favor, me lo pueden escribir. Entonces, es amor, así como me envió el Padre, o sea, hacer palpable el amor. Jesús hizo palpable, dio vida al amor de Dios y fue manifestado en este mundo. Y asimismo encarga a sus discípulos esto. Dice, así también os envío, prosigo la lectura, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, acá es el amor. Bueno, acá dice que si remiten los pecados, bueno, eso también es
es como la secuencia del mandato que el Señor Jesucristo dio. Listo, dice, bueno, acá dice que en la primera aparición los discípulos no le exigieron a Jesús, venga, muéstrame sus dedos y su costado, la palma de sus manos para creer. Sencillamente el Señor les mostró. Pero mire esto, vamos a mirar ahora la segunda aparición del Señor Jesucristo. Dice, 8 días después, me perdonan que esté retomando esta lectura, pero estamos profundizando ya. 8 días después estaban dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, mire esto, aquí Jesús busca a Tomás y se dirige, más bien, no busca a Tomás, más bien se dirige personalmente a Tomás. ¿Esto qué significa? Que Jesús buscó una cercanía con Tomás. O sea, busca una cercanía y esta cercanía es consecuencia de que Jesús identificaba quién era Tomás. Esto habla de identidad. El Señor Jesucristo sabía quién es Tomás y conocía la identidad de Tomás. Sabía quién era Tomás. El que no sabía era el mismo Tomás acerca de Jesús, como que no conocía la identidad de Jesús, como que no la conocía, porque él no podía creer lo que sus discípulos, sus hermanos en Cristo, dijeran, hemos visto a Jesús. Él no creía eso, dijo, eso es imposible si yo no meto mi dedo, si yo no toco su costado, eso es imposible. No conocía la identidad de Jesús. Mire esto, prosigo la lectura, dice Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Wow, palabras fuertes, palabras muy fuertes. Vamos a mirarle el siguiente. Dice, cuando Jesús hace esto, cuando Tomás hace esto, de palpar a Jesús, de tocar la palma de sus dedos, donde fue atravesado con los clavos, y de tocar su costado, donde la lanza le atravesó también, y vio que allí estaban sus marcas, mire lo que exclama Tomás. Dice, Señor mío y Dios mío. Por fin reconoce la identidad del Señor Jesucristo. Ya sabe quién es Jesús. Y sabiendo quién es Jesús, ahí sí como se refiere a él. Dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Wow. Uno quedaría con la pregunta, bueno, ¿y es que Jesús es el mismo Dios? Bueno, más adelante vamos a mirar qué relación hay entre esas dos cosas. Bueno, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Termina diciendo esto el Señor Jesucristo. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí uno diría, bueno, si Jesús no dice esto, bienaventurados los que no vieron y creyeron, entonces a Jesús le hubiera tocado hacer muchísimas y miles de presentaciones a lo largo y ancho de la historia, porque los que no iban a ver, iban a creer, pues estamos hablando de una cuentica millonaria en personas, ¿no? Millonaria en personas, o sea, millones de personas. Aquí viene esa bienaventuranza, ¿no? Entonces se reafirma la fe. Aquí se reafirma la fe. Permítame un momento. Aquí se reafirma la fe. Permítame, ahora sí les comparto la otra pantalla para ponernos más en contexto. No sé si ya la estaban viendo allí. Espérame, confirmamos.
Jesús aparece a sus discípulos. Ah, bueno, esta ya habíamos visto entonces que su primera aparición fue por miedo. Por miedo para reafirmar. Voy a resumir esta parte. Las puertas cerradas estaban por miedo, pero para reafirmar allí el amor, mostrando el Señor Jesucristo su propio sacrificio como ejemplo. Repito, aquí en la primera aparición del Señor Jesucristo, habían personas con miedo, pero Jesús, en medio de su miedo, reafirma su amor, mostrando su propio sacrificio como ejemplo en la primera aparición. En la segunda aparición, vemos otra puerta cerrada, que es la incredulidad. Pero nuevamente aparece Jesús para reafirmar la fe, la convicción. ¿Cómo? ¿De qué manera? Exponiendo su identidad. O sea, Jesús viene a exponer su identidad, su luz, para que por medio de su identidad la iglesia reconozca y se base en esa identidad de quién es Cristo, se base en esa identidad para que empiece a andar y a dar frutos. Esta es la identidad de Cristo en su iglesia, en su iglesia, en su iglesia. Bueno, ya tenemos esos dos conceptos. Mm, es difícil, es un poquito difícil mm, llegar a creer en alguien que no se ha visto. Pero vamos a mirar qué está pasando con esto. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia en reflejar a Dios, en reflejar a Cristo? Nosotros sabemos que es, eh, si nosotros lo llevamos al intelecto, sabemos que es difícil bajar a Dios y decirle, ven Dios, tómate una selfie conmigo, ven Cristo. Pero vamos a mirar un poquito más allá, qué es lo que el Señor Dios Todopoderoso nos ha dejado a nosotros eh, para expresar su pensamiento. Vamos a mirar esto en esta primera parte. Entonces vamos a, miramos por acá. Vamos un segundo. A ver. Bueno, entonces, gracias. Entonces vamos a mirar un paralelo. Tomás, hasta el momento en que no vio la segunda aparición de Jesús, Tomás no creía. De para adelante el Señor hace una promesa y es bienaventurado. Bienaventurado. Toca mirar a ver qué significado tiene ese bienaventurado. Dice, bienaventurado el que cree sin haberme visto, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hay que toca poner a funcionar. ¿Qué toca poner a funcionar para creer en alguien que no se ha visto? Toca mirar a ver la fe. ¿Sí? Muchos dirán que la fe. Pero ¿cómo proviene esa fe? Algunos dirán por el oír de la palabra. Pero la palabra, ¿hacia dónde le apunta? A los sentidos, ya sea el ojo, el oído, el habla, inclusive el gusto también. La palabra le apunta a los sentidos. Cuando usted está leyendo la Biblia, está empleando el sentido del ojo. Entonces, vamos a mirar precisamente este título, ¿es Dios el resultado de la imaginación? Vamos ahora a entrar en contexto. Tengo aquí dos ejemplos. Tengo pues una imagen, de hecho en su encabezado dice imagen, y en la otra pues la imaginación. Son dos representaciones, ¿no? Entonces, en una pues tenemos la imagen del Bogotazo. Para los que no estén en Colombia, el Bogotazo fue un suceso más o menos para la época de 1949, si no estoy mal, un suceso que se desembocó
a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era pues un político de esa época, y esta imagen no es el Bogotazo, es una imagen que representa el Bogotazo. Y en el otro lado pues tenemos, digamos, el concepto de imaginación, que es todo un universo de creatividad que se alberga en nuestra mente. Entonces, imaginación e imagen. Vamos a mirar qué relación tienen estos dos conceptos y cuál es su diferencia. Entonces, empecemos con esta primera parte de ¿es Dios el resultado de la imaginación? Entonces, para ello, pues vamos a mirar los conceptos de qué es imagen y qué es imaginación. En cuanto a la imagen, como miramos en el ejemplo anterior, la imagen es una representación visual. Segunda punto, es una representación visual que manifiesta una apariencia, ya sea de un objeto real o imaginario. Esto permite describir a la figura, representación o semejanza y se relaciona mucho con el ver, puesto que la definición de ver es percibir con los ojos imágenes mediante la acción de la luz. Esto es importantísimo tenerlo ahí claro porque yo creo que Dios nos va a llevar a entender muchas cosas. Pero este último concepto es importantísimo que lo tengan allí. Entonces, imagen se relaciona mucho con el sentido de la vista, con el ver, porque pues ver se define como percibir con los ojos imágenes mediante la acción de la luz. Ahora vámonos con la definición de imaginación. Imaginación. Imaginación termina en ción. Esto significa que el sufijo denota acción y efecto, es decir, pues es una acción. Es la facultad que tiene una persona para representar imágenes de cosas reales o ideales. Es un proceso que permite la manipulación de la información creada, y lo van a ver en pantalla, está en mayúscula, porque hay algo que a medida que vayamos desenvolviéndonos, seguramente en la segunda parte vamos a mirar cuál es la relación entre lo creado y lo imaginativo. Una relación allí, y lo que se imagina. Entonces, continúo. Es un proceso que permite la manipulación de la información creada en el interior del organismo para desarrollar una representación mental. Eh, Imaginación, esto es la continuación de lo que estamos viendo, de lo que la diapositiva nos presentó anteriormente. La continuación. Imaginación, en el proceso de la imaginación no solo se reduce a la vista, en cambio las imágenes sí, no solo se reduce a la vista, al sentido de la vista, sino que también se sirve de otras áreas sensoriales, como también se sirve de los recuerdos e información que tenga en su memoria, ya sea para manipular la información y transformar nuevos estímulos, para relacionarlos en su mente de forma que pueda percibir la realidad. Bueno, esto ya es para que lo puedan poner en contexto ustedes allí. Bien. Entonces estamos hablando de que esta es la primera parte mmm, de qué es imagen y qué es imaginación. ¿De dónde salió estos dos conceptos? Bueno, vamos a mirar más adelante quién dio origen a estos conceptos de imagen de imagen y semejanza. Bueno, me adelanté un poquito y se los voy a decir a manera de información. Dios, al momento de crear la raza humana, fue el primero que dice, hagamos, y lo dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí les voy a dejar ese detallito, esa pequeña reflexión. ¿Por qué muchas personas reducen a Dios o el concepto de Dios con algo?
meramente religioso, meramente vano, con algo que sencillamente es mm, producto de la imaginación. A tal manera de que hay filósofos, creo que hay uno que es Marx, tiene una relación con la religión bastante interesante, pero Marx dijo una frase que es la siguiente, voy a recitarla, dice, la religión no hace al hombre, el hombre hace la religión. Toca mirar un poquito ese concepto, qué tan cierto es. Pero si vamos a mirar, digamos, el concepto de religión, pues vamos a mirar de que es un conjunto de doctrinas que, que tienen como finalidad rendirle tributo, culto a una deidad, inclusive hasta sacrificios. ¿Por qué en algunas personas Dios es producto de la imaginación? Yo creo que muchas veces parte de ese concepto sale de la misma comunidad que nos autoproclamamos iglesia. Es posible que no estemos dando un buen testimonio ante una nube de testigos que nos rodea. Es posible, y muy posible. Para allá dice un versículo, creo, si no estoy mal, creo que es Romanos 2:24. Creo que es Romanos 2:24. Perdón, voy a mirar acá. Sí, Romanos 2:24 más o menos dice algo así que ah, por causa de vosotros mi nombre es blasfemado. Mm, no es posible que el cristiano en un mundo tan lleno de oscuridad, tan lleno de egoísmo, como dice también segunda de Timoteo 3:4, en un mundo donde hay, permítame, lo voy a leer, voy a compartirlo. Es que quiero presentar con esa lectura la radiografía del mundo en el que estamos. Mm, Así que por favor me dan un poquito de paciencia. Dije que el segundo de Timoteo 3:4. Bueno, voy a leerlo desde el 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, miren esto tan peligroso, que tendrán apariencia de piedad. Perdónenme, hago un paréntesis. La mayoría de esas personas que tienen apariencia de piedad están dentro de una comunidad religiosa, están dentro de la iglesia. Son la mayoría. Obviamente, los que no practican el cristianismo y los que no practican de pronto cultos religiosos también pueden aparentar piedad. Pero la mayoría, por eso digo, la mayoría dice que tendrán apariencia de piedad dentro de las congregaciones. Bien, continúo. Dice que tendrán, estoy en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el por qué. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están, estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, a lo que yo voy, retomando la idea que venía, eh, no es posible que la iglesia, en medio de un mundo con estas características de comportamiento, se esté igualando. Hay una parte en la escritura, si tú la sabes, la puedes dejar en los comentarios. Hay una parte en la escritura que dice que nuestra milicia, nuestras armas, no son como la del mundo. Nosotros no operamos como el mundo.
opera. No es posible que una persona diga ser cristiana y diga que va a ser un régimen militar y que no cabe la sensibilidad. No es posible escucharle eso a un hijo de Dios, porque nosotros necesitamos es eh, reflejar el amor de Cristo, siempre, no por épocas, no por etapas, es siempre, perdón, es siempre. Es por esa razón que cuando la iglesia empieza a entrar en el mundo del sincretismo, ojalá puedan ver el término del sincretismo, cuando empieza a explorar el mundo del sincretismo y empieza a ser permeada por el mundo, pues sencillamente no hace la voluntad de Dios y termina la iglesia dando un mal testimonio del Dios que está profesando y Dios termina reducido en ese concepto, que es solo imaginación, es un invento del hombre. Dios es el formador de la religión y pues la religión es el opio del pueblo, es el calmante, ¿no? Bueno, hermano, no siendo más, les deseo que tengan una feliz tarde. Espero que ustedes puedan también disfrutar de esta enseñanza. Me perdonan también la calidad del video. No, mi cámara no es como tan nítida. Ya con el tiempo pues se dará esto. Lo importante aquí es un llamado a todas las comunidades religiosas a vivir realmente el Evangelio, a, a, a que Cristo sea real en nuestras vidas y que eso se pueda impregnar. Que esa luz que hay en cada uno de nosotros esté prendida en medio de un mundo lleno de tinieblas. Mis amados y mis amadas, no, deseo que el Señor me lo siga bendiciendo y para la siguiente pues ya daré la segunda parte de esto si Dios lo dispone. Muchas gracias a todos. Espero que pues estén allí en sus casas orando y dependiendo completamente del Señor. Un abrazo para todos ustedes.